Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Hoy contamos en el plató con Begoña Aznárez Urbieta, que es psicóloga y psicoterapeuta acreditada por Europsi, que es una certificación que otorga la EFPA, que reúne a todos los colegios europeos de psicólogos, y además también es la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Y también contamos con el doctor José Luis Marín, que es psiquiatra y psicoterapeuta, y que fundó precisamente esta asociación, la SEMFIP, de la que ha sido presidente durante 40 años y que recientemente ha sido nombrado presidente de honor. Vamos a abordar junto a ellos cómo las experiencias traumáticas impactan en nuestra salud, no solo desde el punto psíquico, sino también desde el punto físico. Abordaremos la evidencia científica que existe, pero si les parece, por marcar un poquito el terreno, quizás podríamos empezar definiendo cuáles son los objetivos con los que nace la SEMPIP. Pues fundamos la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia hace ya más de 40 años. Yo era médico residente en el Hospital de la Princesa y uno de los objetivos era que no se perdiera de vista la relación entre los componentes psicológicos y los componentes corporales. Entonces, que la medicina tenía que ser psicosomática de cualquier manera, ¿no? En cualquier área, esa relación, que no se perdiera de vista, ¿no? Era una asociación que creamos entre primero unos cuantos médicos y luego los psicólogos se incorporaron con una actividad muy valiosa, además de forma inmediata, ¿no? Begoña fue una de las que se incorporó un poco después. Sí, en ese sentido ampliamos objetivos, lógicamente, tratando de aunar, ¿no?, los esfuerzos entre psicólogos y médicos. Siempre ha sido algo muy importante en la SEMPIP, el que nos llevemos bien y que tengamos objetivos comunes, y principalmente para hacer conciencia precisamente de esto que comentaba antes José Luis, ¿no?, del advertir cómo las experiencias vitales traumáticas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad física, de los síntomas de este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en ello estamos ya, pues eso, 40 años. Poco más de 40 años incluso, sí. ¿Y cómo podemos definir esas experiencias traumáticas? Bueno, pues sí, yo creo que podemos entender que hay dos grandes tipos de experiencia traumática, ¿no? Una que tiene voz, que es muy visible, que es lo que llamamos trauma simple. El trauma simple en medicina sería eso que todos los médicos hemos vivido en alguna ocasión y que tiene que ver con un diagnóstico de enfermedad grave, de enfermedad incurable, de enfermedad degenerativa, ¿no?, enfermedad cancerosa, o de los resultados de un accidente de tráfico, de un accidente laboral en el que hay una importante mutilación, que va a haber unas secuelas muy importantes. Eso es una experiencia traumática, lo que vamos a llamar un trauma simple. La persona estaba bien un poquito antes y ahora de repente se encuentra con un diagnóstico que va a limitar su vida de una forma muy llamativa. Eso implica un trauma psíquico. Bueno, de eso todos tenemos alguna experiencia y de hecho ya se hacen cosas, ¿no?, para paliar los devastadores resultados de esa experiencia traumática. Pero luego hay otra experiencia traumática en la que nosotros queremos incidir de una forma más llamativa porque esa tiene mucha menos voz, ¿no? Y eso es lo que Begoña ha trabajado mucho en estos últimos años ha trabajado mucho precisamente en el desarrollo, la conceptualización y el tratamiento de lo que se llama el trauma complejo, ¿no? Efectivamente. Tiene muchos nombres. Judith Herman fue la primera que habló de este concepto de trauma complejo, ¿no?, que nosotros solemos ejemplificar haciendo pensar, ¿no?, en la imagen de esa gota cayendo día a día, poco a poco, ¿no?, sistemáticamente, minuto a minuto, ¿no?, que, bueno, pues que te acaba también rompiéndote, ¿no? No es solo un golpe fuerte que recibes como un mazazo lo que supone ese trauma simple, ese evento, ¿no?, traumático que te deja roto en el momento, ¿no?, sino que esto es más algo que va ocurriendo perniciosamente en una etapa de mucha vulnerabilidad como es la infancia. Y son experiencias que tienen que ver con negligencia parental, con maltrato, con abuso, con unas vivencias, ¿no?, que a lo mejor tomadas aisladamente no producen ese antes y después, pero que, como comentaba, pues en el diario, ¿no?, en el día a día de una personita, ¿no?, de un cachorrito vulnerable y sin terminar de hacer, como puede ser un niño pequeño en la infancia, pues dejan una huella
muy marcada y que, bueno, pues que es lo que conocemos como trauma complejo o trauma relacional temprano, ¿no? Eso suele llevar, como ocurren cambios estructurales incluso en el cerebro en relación con todas estas experiencias, pues suele llevar al desarrollo de enfermedades con mucha frecuencia y por lo tanto, pues eso, muchas de las enfermedades que luego vemos de adultos resulta que están de alguna manera condicionadas por estas experiencias. Sí, será precisamente una de las preguntas, ¿cómo se traduce esto en síntomas y en enfermedad corporal? Pues se traduce lo podemos comentar como a dos niveles, ¿no? A nivel neurofisiológico, pues lo que comentaba, ¿no? El desarrollo del cerebro pertenece a esa etapa fundamental, ¿no?, de la infancia, donde, claro, pues todo lo que impacta emocionalmente va a dejar algún tipo de huella y va a condicionar la arquitectura del cerebro, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales que ya sabemos, porque las neurociencias ya, bueno, pues nos lo han demostrado por activa y por pasiva, tiene que ver con ese bloqueo que ocurre entre sistema límbico, que es bueno, pues el cerebro emocional, ¿no?, y las estructuras superiores, la corteza. Es lo que en clínica llamamos disociación, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí el que se encarga de manejar todo el componente emocional, digamos que es el sistema nervioso autónomo, por resumirlo mucho, y entonces, bueno, pues eso es lo que hace que presentemos mayoritariamente síntomas, eso, en órganos y en aparatos que controla ese sistema, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el componente emocional ahí bloqueado, ¿no?, el que luego va a expresarse, va a canalizarse a través del síntoma. Claro. Siempre hemos dicho nosotros que el ser humano enferma por falta de vocabulario, y es exactamente lo que dice Begoña. Enfermamos en muchas ocasiones de una enfermedad corporal porque no hay palabras para expresar, que es exactamente ese bloqueo disociativo al que ella hacía referencia. No hay palabras para expresar el sufrimiento, no hay palabras. Entonces, no hay palabras para expresar el sufrimiento, pero el sufrimiento existe en forma de hiperactivación, además de neuronal en ciertas áreas, y ese sufrimiento psíquico se expresa entonces en forma de síntomas corporales. Ajá. De hecho, nosotros mantenemos taxativamente que es el silencio y esa falta de voz, esa falta de palabras, esa falta de lenguaje, lo que resulta más traumático. Si tú puedes vivir cualquier tipo de experiencia, pero la puedes compartir, puedes hablar de ello, pensar en ello y soñar en ello, bueno, es mucho más difícil que eso se acabe convirtiendo dejando una huella muy dolorosa y que acabe canalizando el síntoma. Pero si no puedes contar con eso, ¿no?, con el apoyo, con el contexto, con el poder hablar, poder pensar, darle voz, pues entonces es cuando realmente eso se queda ahí y se tiene que canalizar de esta manera. Sí, el silencio, con mucha frecuencia el silencio, la ocultación hace más daño que la propia experiencia traumática, y en ese sentido, por eso estamos tan interesados, ¿no?, desde la SEMPIP, los médicos, los psicólogos, los medios de comunicación también, podemos llegar a ser cómplices, si no facilitamos el hecho de que se le ponga voz. De que se le ponga voz, de que se rompa el silencio. Palabras. Decimos siempre, el silencio, ese silencio hay que romperlo, ¿no? Y en cuanto a la evidencia científica, ¿cuáles son los principales hitos que ha habido en investigación y que vienen a demostrar esta tesis? Pues yo creo que uno de los primeros puede ser el que se viera, por ejemplo, el papel que juega la amígdala cuando se hiperestimula, cuando se hiperexcita. Lo que Joseph Ledoux, un neurocientífico de la Universidad de Nueva York, llama hiperarousal amigdaloideo. Eso produce un claro bloqueo de comunicación entre esas estructuras del sistema límbico y el tálamo y la corteza prefrontal, que son las estructuras superiores, que son las encargadas a su vez además de integrar la información y de elaborar una respuesta adaptativa. Cuando la información emocional queda bloqueada y no hay comunicación entre amígdala y el resto de estructuras superiores,
pues es cuando fundamentalmente se produce esta disociación y esta necesidad de canalización de la emoción en forma de síntomas. Entonces, una de las principales evidencias científicas tuvo que ver con eso, con el papel de la amígdala y cómo además la amígdala, en relación con los sucesos que vives, como tiene capacidad de memoria y de respuesta por sí misma, pues hace que, bueno, es la responsable de eso que se empezó a llamar secuestros emocionales, ¿no? de esa forma de actuar impulsiva, porque no ha habido integración y entonces en un momento dado la alarma salta y la amígdala responde. El paciente dice, es que el paciente y cualquiera de nosotros en un momento dice, es que he perdido la cabeza, ¿no? No sé, otra vez, o algunas veces dicen, si sé lo que habría que hacer, yo sé lo que habría que hacer, pero sin embargo no puedo hacerlo, ¿no? La evidencia científica es abrumadora y no es una evidencia además que forme parte de medicinas alternativas, es decir, estamos hablando de evidencia de la Universidad de Harvard, de UCLA, de muchas universidades españolas, de muchas universidades europeas. La evidencia es abrumadora. Una cosa que nos llama la atención y que siempre que tenemos oportunidad y los medios nos dais la posibilidad de plantear es que hay algo curioso, ¿no? El conocimiento existe, el conocimiento científico existe. Estos artículos, estos trabajos que cuenta Begoña están publicados en revistas de impacto, estas revistas de impacto que tanto le gustan a nuestros colegas del ámbito universitario. El conocimiento existe. Lo que nos llama mucho la atención, y es lo que yo creo entre todos tenemos que hacer, es que ese conocimiento, sin embargo, no se integra en la práctica clínica. O sea, que todo esto es así, y cómo es así, cómo el sistema psico-neuroendocrino inmunitario justifica la relación entre trauma psíquico, trauma relacional temprano y una enfermedad corporal, eso es abrumador, el conocimiento es indiscutible. El reto para todos es que ese conocimiento hay que aplicarlo hay que ver los hospitales, atención primaria, psicología, hay que aplicarlo en la clínica, en los pacientes que están sufriendo, crónicamente sufriendo, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar al profesional sanitario a que aplique este conocimiento y lo tenga en cuenta en la consulta? Pues básicamente llevando este conocimiento. Es decir, lo que nos parece es que este conocimiento también está disociado, curiosamente. Este conocimiento va por un lado, mientras que en las facultades de medicina de todo el mundo occidental se siguen explicando otras cosas que no están mal. Si no está mal, nosotros no estamos en absoluto en contra de lo que se explica en la universidad, para nada. Lo que pasa es que lo que me parece que tenemos que hacer, y ese es uno de los objetivos de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, de la psicosomática, es integrar estos dos conocimientos para hacerlos prácticos, para que el paciente pueda beneficiarse de ese conocimiento, de esa posible intervención psicológica sobre su enfermedad, que se ha demostrado francamente eficaz y eficiente, ¿no? Eso es lo que habría que hacer, dotar a los médicos de mayor información sobre este conocimiento y cómo llevarlo a la práctica, además, ¿no? Que está completamente fuera de nuestro currículum académico. Sí, yo creo que añadiría poco. Efectivamente, la idea de contrarrestar esa separación, también esa disociación entre las dos profesiones, que creo que eso también es muy nuestro, ¿no? Muy intentar que no sea así, ¿no? Desde siempre ha habido un cierto recelo por parte de unos en relación con los otros, ¿no? Los médicos y los psicólogos y los médicos. Y la idea de que podemos hacer y debemos hacer mucho trabajo común me parece fundamental también, ¿no? Y que estemos formados y bueno, conociendo y compartiendo este conocimiento y trabajemos coordinados. La SEMPIS precisamente ha diseñado un modelo de intervención en psicoterapia. ¿Cuáles son las principales claves de este modelo y qué lo diferencia de otros protocolos de trabajo? Una de las diferencias con el modelo de psicoterapia breve, nosotros venimos desarrollando hace ya, pues sí, 40 años, un modelo de psicoterapia breve que inicialmente no era nuestro, la palabra tampoco, el concepto tampoco era nuestro, lo aprendimos en los años 80 del siglo pasado, y que tiene que ver sobre todo con que es una psicoterapia aplicable a una gran cantidad de masa poblacional. Esto era la adaptación de las terapias psicoanalíticas ortodoxas de muchas sesiones semanales durante muchos años
a hacer terapias que pudieran focalizar en un conflicto concreto, que pudieran focalizar, por ejemplo, en esto que estamos comentando, ¿no?, en la experiencia traumática infantil, que pudieran focalizar en eso con un tipo de técnica de intervención que ahora nos contará Begoña, y que pudiera ser aplicada a grandes cantidades de población. Esa es una de las diferencias de nuestro modelo, ¿no?, el tiempo limitado y la focalización, la posibilidad de focalizar en un conflicto concreto, ¿verdad? Begoña ha desarrollado, a su vez, todo esto en lo que finalmente llamamos psicoterapia breve integrada, ¿no?, que ella es una de las que ha participado en el desarrollo. La idea es, esto de integrado tiene que ver con que no podemos dejar fuera todo lo que tiene que ver con el resto de cuestiones que contribuyen al bienestar, ¿no? Es decir, integrado en un estilo de vida que promocione la salud, ¿no? Entonces, pues que no podemos solo preguntar en la consulta, pues los médicos lo que concierne a exactamente el órgano que estás estudiando, y los psicólogos solo cuestiones que tienen que ver con la experiencia psicoemocional, sino que tenemos que ver también pues cómo come el paciente, cuánta luz recibe, cuántos paseos se da, cuál es su higiene de sueño, en fin, eso es lo que llamamos, ¿no?, lo que supone integrada. Y luego el modelo concreto de intervención nuestro pues tiene, yo creo que dos o tres pilares fundamentales. La cuestión es integrar todo lo que tiene que ver con la teoría del apego para nosotros, porque la idea de que los vínculos tempranos organizan nuestros esquemas de funcionamiento, nuestros esquemas relacionales, y por lo tanto hay que estudiar cómo fue toda esa historia para entender de dónde vienen los esquemas que estás manejando ahora, que son más desadaptativos y que entonces están produciendo sufrimiento. Por supuesto, todas las experiencias que han podido ser traumáticas, tenerlas en cuenta también, y luego cómo influye el contexto, ¿no? Como todo el microsistema que supone la familia y el macrosistema, ¿no?, que supone la cultura, influyen también en tu forma de posicionarte en el mundo y de verte a ti mismo y de valorar el mundo que te rodea. Entonces esos tres pilares son fundamentales. Y luego, a su vez, también en lo que se refiere al diseño más concreto y la intervención, pues por un lado una buena evaluación, para nosotros eso es fundamental. No concebimos la intervención en psicoterapia sin una buena evaluación, y es algo que se nos ha olvidado y que muchos compañeros no pasan un poco por encima de ello. Para nosotros es absolutamente fundamental. Creemos que la evaluación acaba suponiendo el 80% del proceso terapéutico, porque una buena evaluación te hace a ti como profesional estar muy cómodo a la hora de trabajar, y al paciente sentirse visto, que suele ser algo que es una experiencia que no tiene, que no ha vivido, ¿no? Entonces la evaluación es algo fundamental. Claro, porque con demasiada frecuencia se habla de hacer psicoterapia y de los beneficios de la psicoterapia, y eso no tenemos ninguna duda, pero lo que a veces se pierde de vista es que hay que hacer psicoterapia de algo. ¿Sabes? Es como los beneficios de la cirugía es fantástica, pero a nadie se le ocurre ir a un hospital y decir, oiga, bueno, vengo a que me hagan cirugía. A nadie se le ocurre, ¿no? Entonces, lo mismo que hacemos cirugía de algo, tenemos que hacer psicoterapia de algo concreto, ¿sabes? No Casi nunca es el motivo de consulta ese algo. Y además ese algo, como decimos siempre también en nuestro modelo, ¿no?, desde la visión psicosomática, el motivo de consulta lo decimos con ánimo de provocar, ¿no? Pero estoy dispuesto a defenderlo, ¿no? El motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta es un motivo de consulta perfectamente asumible, aceptable, y que además hay que tener cuidado con ese motivo de consulta, claro. Pero el motivo de consulta no es el problema puede tener que ver mucho más con todo esto que contaba antes Begoña en relación con la teoría del apego, ¿no?, con que nos construimos en la relación. Esto es neurología pura, ese cerebro que luego se manifiesta de una forma años más tarde, ese cerebro y esas conexiones se han creado en los primeros 3 años de vida. Y se han creado y se han mantenido, y se mantienen estables como forma de responder a todos los estímulos de la vida. Nos construimos ahí, en la relación, y eso hay que arreglarlo, esas conexiones. Primero hay que desconectar para luego reconectar, a lo mejor 30, 40 o 50 años más tarde. En un modelo psicoterapéutico, una psicoterapia que tenga sentido, lo que decimos, que es lo que defiende la Begoña, que es quien introduce esta peculiaridad de la evaluación obligatoriamente. Hacemos psicoterapia de algo, no se hace psicoterapia.
Y eso es lo que nos permite también hacer una psicoterapia de tiempo limitado, focalizada. Esto es focalizar, hacer psicoterapia de un conflicto concreto, ¿no? Es que además cuando estás haciendo evaluación de esta manera, estás revirtiendo precisamente todo lo que ha ido precisamente gestando la situación de sufrimiento actual. Hablábamos antes de ese silencio, de esa experiencia interna que se ha quedado sin traducir, sin voz, sin palabras. Entonces, claro, se está canalizando a través de un síntoma. Si haces la terapia solo del síntoma, que normalmente es el motivo de consulta, realmente no estás haciendo la terapia del problema. Entonces, claro, tienes que investigar claramente qué es lo que se ha quedado silenciado, qué es esa experiencia que no ha sido vista ni traducida, y para eso necesitas, pues eso, unos días de hablar con el paciente, de recoger mucha información, de pasar unas cuantas pruebas para tener como profesional muy claro qué es lo que necesita ser traducido, cuál es esa experiencia interna que está produciendo tanto sufrimiento, y demostrarle a tu paciente, por tanto, que efectivamente le has visto, entiendes bastante bien o muy bien lo que está pasando y por qué, y además devolvérselo en un informe. Para nosotros la sesión de devolución con un informe bien estructurado, donde tus conclusiones en relación con esto están bien plasmadas, es fundamental. Nuestra experiencia es que los pacientes nos lloran en la devolución, agradeciendo el tiempo que nos hemos tomado en eso, en mirarles, en hacerles sentir importantes, vistos, queridos, cuidados, en darles por fin una explicación que no es que no supieran, porque nosotros siempre decimos que el paciente siempre sabe realmente lo que le pasa. Cuando tú le estás diciendo es esto y no esto otro, él dice, pues sí, es verdad, es lo que llamamos en psicoterapia lo sabido e impensado, ¿no? Entonces, ese momento de evaluación y de devolución es absolutamente fundamental y produce ya mucha movilización y un cambio muy importante. Y eso nos ayuda entonces también a abreviar mucho, porque estructuras la intervención ya haciendo ese foco al que hacía referencia antes José Luis, pues muy bien documentado y muy bien, con mucha facilidad para estructurarlo, ¿no? Y en esa intervención en concreto para nosotros es absolutamente fundamental introducir la técnica de EMDR, que se ha demostrado que es una técnica muy eficaz, sumamente eficaz para el tratamiento del trauma. Entonces yo creo que a la hora de ponerlo en funcionamiento, estos serían los dos grandes, digamos, bloques, ¿no? en los que se sostiene el modelo. Ese modo de evaluación y luego esa forma de intervención contando como protagonista con la estimulación bilateral, que es lo que caracteriza a EMDR. No sé si con eso he contestado. Creo que sí. Han puesto precisamente también en marcha un ensayo clínico para probar este modelo de intervención en pacientes con fibromialgia. Y que no sé si se pueden adelantar ya algunos de los resultados que están consiguiendo, cómo están viendo esa evolución de los pacientes. El artículo está ahora mismo en prensa, se publicará dentro de poco tiempo en una de estas revistas de impacto, ¿no?, que tanto nos gusta a los médicos. Y sí, es un estudio que comenzó hace 5 o 6 años, quizás. Antes del confinamiento, o sea que en 2018, me parece. 2018-2019 hemos tratado a una muestra grande de pacientes y es un ensayo clínico que fue avalado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital de Puerta de Hierro y que involucró, por un lado, al Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Cristina de Parla y, por otro lado, a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, ¿no? Begoña fue la directora del ensayo clínico y quien diseñó el protocolo de intervención que nos va a contar, ¿no? Yo creo que lo puedes contar tú. Básicamente es esto que he comentado. La idea era poder probar la eficacia de esta forma de funcionar en 22 sesiones. Las 5 de evaluación con la sesión de devolución ya implicaban 6 de esas 22 y por lo tanto luego teníamos 16 sesiones de intervención donde efectivamente la protagonista era esa técnica, porque la idea es que la idea que subyace, la hipótesis que manejamos en el ensayo era que estas pacientes, primero constatamos que efectivamente detrás de la fibromialgia, de ese
dolor tan grande físico que tienen y que nadie cuestiona, por supuesto, hay un dolor emocional muy grande también, equivalente, y que no ha podido ser visto ni puesto en palabras nunca. Entonces podíamos diagnosticarlas también de trastorno de estrés postraumático, ¿no? O de trauma complejo. Y entonces esa fue la hipótesis. Si resulta que tienen esta experiencia traumática y si realmente la experiencia traumática está pesando tanto en la expresión de sus síntomas, pues si trabajamos su historia traumática, los síntomas tienen que mejorar o incluso desaparecer. Y así fue, claro. Entonces diseñamos el protocolo, o lo diseñé específicamente para trabajar sobre la historia traumática y de la forma que hacemos habitualmente, haciendo foco, como decía José Luis antes, para que el proceso fuera breve, porque si no, claro, no podíamos eternizarnos con estas pacientes y hacer terapias muy largas, ¿no? Y bueno, pues hicimos 2 grupos, el grupo tratamiento y el grupo control, a quien también se le trató después de pasado el tiempo para hacer, ¿no?, la valoración entre uno y otro, porque nos parecía que era éticamente pues obligatorio, ¿no?, el tratarlas a Muy buenos los resultados, y los resultados del grupo inicial fueron muy buenos, claro, tratamos. Y del grupo control igual, o sea, exacto. Entonces, pues los resultados han sido buenísimos. En algunas pacientes incluso la remisión total. Bueno, nosotros desde el hospital hacían la evaluación previa y tomaban, pues eso, las medidas más, digamos, más concretas, numéricas, ¿no?, más concretas, para luego en la reevaluación tras el tratamiento pues poder tener también cifras, ¿no?, que comparar. Y más de una paciente, al volver al hospital a que le evaluasen nuestros compañeros, los médicos, pues entonces están marcadas como, bueno, pues como ya está, dadas de alta con la enfermedad bueno, superada, asintomáticas y bueno, pues muy bien, en unas condiciones, además, claro, pues lo que es una gozada no es ya tanto que aparezca eso en la historia clínica, ¿no?, sino verlas a ellas, ¿no? O sea, ver cómo viene una paciente a consulta, cómo vienen estas personas, ¿no?, y cómo se van. Eso es una gozada, una maravilla. Y bueno, pues ahí estamos también pues estudiando los resultados y por qué variables pueden ser las que han influido en que en algunas los resultados sean tan espectaculares como para una remisión de ese calibre, y en otras pues se ha alcanzado siempre una mejoría notable, pero no tanto, ¿no? Porque nos gustaría seguir avanzando en este sentido para poder conseguir todavía mejores resultados a un nivel más global, o sea, o más completo, ¿no?, para poder ayudarlas a todas. Pero bueno, de momento estamos muy satisfechos. Y la experiencia además personal, como persona y como profesional, para mí ha sido fascinante. De hecho, seguimos trabajando con ellas, y a todo el que quiere, porque claro, todo esto fue gratuito, fue voluntario, reclutando voluntarios a quien que estaban formados en nuestro modelo, ¿no?, alumnos, y yo a todo el que se deja, pues le intento colocar, y yo sigo también viendo. Actualmente estoy tratando a un paciente, a uno de los pocos hombres, porque como la mayoría son mujeres. Entonces, bueno, pues seguimos investigando para ver cómo hacerlo todavía mejor, cómo mejorar. Pero ya te digo que la experiencia personal fue tan bonita, y está siendo tan bonita, que incluso yo he escrito un articulito, que lo tenemos en la revista nuestra, en la revista digital de la SEMPIP, porque quería trasladar lo bonito que ha sido, lo mucho que me han enseñado, que nos han enseñado estas personas, y bueno, pues lo positivamente que ha impactado en nosotros este estudio. Una constante de todas ellas, que yo creo que eso ha sido también terapéutico en el mismo momento, ¿no?, y que lo notabas, era que poder hablar de su experiencia traumática. En la mayor parte de las ocasiones nos han dicho que ellas sabían que eso que les había ocurrido a ellas, el abuso sexual, el maltrato, la negligencia, el abandono, esto es la experiencia traumática de la que estamos hablando, que era la primera vez que lo podían contar, que ellas lo sabían que había una relación, sabían que eso era importante en su vida, pero que jamás se lo habían preguntado. Cuando decíamos, bueno, ¿y esto no lo has
has contado, no, es la primera vez que un médico, una psicóloga, la primera vez, llevo 20 años, me han operado 30 veces, me han visto 40 médicos, 20 psicólogos, es la primera vez que me lo preguntan. Yo creo que esto es un poco de lo que estamos hablando y de lo que queremos hablar aquí, ¿no? Que tenemos que preguntar. Que los médicos no saben, los psicólogos tampoco, porque no sabemos, porque no nos han enseñado realmente, en la facultad no nos enseñan, pero que yo creo que tenemos que aprender a preguntar, porque eso es muy liberador, que al paciente le pregunten y que pueda contarlo, y que pueda llorar, y que pueda sentirse visto, y que pueda sentirse entendido, y que pueda tener palabras. Ese es el objetivo de del tratamiento, ¿no? Darle palabras para que ya no tenga que utilizar el dolor corporal, que ya pueda hablar de su dolor, de su sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces ya no hace falta utilizar el cuerpo para somatizar. Y ahí los médicos los psicólogos tenemos los profesionales de la salud, una responsabilidad importante, que es simplemente preguntar. Y en algunos casos es casi todavía peor, o no sé si es peor o no, quizás sí, porque es también muy retraumatizante. Lo que hemos visto es que preguntaban o lo conseguían contar aunque no lo preguntasen, y la respuesta del profesional sanitario es eso aquí no incumbe, o si eso pasó hace tantos años, ¿por qué le sigues dando vueltas ahora? Eso, qué exagerada eres, ¿cómo le estás dando importancia a todo eso? ¿Cómo crees que eso puede estar influyendo en esto y qué sentido tiene que lo expongas ahora? O sea, es casi peor. Que en algunas ocasiones lo que nos han contado es que la respuesta, cuando se han atrevido a decir, bueno, es que mira, a mí me pasó esto, no tendrá algo que ver con estas jaquecas tan brutales o con esto que... O con estas dermatitis, o con este colon irritable, o con lo que sea, con el síntoma que sea, la respuesta es muchas veces la respuesta del profesional sanitario con su mejor voluntad, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, con ese desconocimiento del currículum, ¿no? Académico. No, eso no tiene importancia, no, eso no. Y algunas frases que en medicina siempre decimos, y en psicoterapia, que a veces hay que saber lo que decimos, pero que me parece a veces muy importante saber lo que nos callamos, ¿no? Frases que deberían estar absolutamente prohibidas en relación con la experiencia traumática, que es esto de que tienes que pasar página, supéralo, olvídalo, eso hace mucho tiempo, eso supéralo, lo de pasar página a mí personalmente me produce mucho malestar, porque he visto a muchos pacientes que me han contado, ¿no? Claro, y me vienen contando y me dicen, claro, eso me lo dice mi médico, me lo dice mi psicóloga, y a mí me gustaría saber cómo se hace. O sea, ¿cómo puedo pasar página? ¿Cómo puedo olvidarme de esto? ¿Sabe? No puedo olvidarme de este abandono, de este maltrato, de este abuso, de esta historia repetida, además repetida, ¿no? Yo no puedo, no sé cómo se hace eso de pasar página. Hay algunas expresiones que los profesionales tenemos que tener cuidado porque, como decía Begoña, retraumatizan, el concepto de retraumatización. O sea, por fin me atrevo a contarlo, y un profesional... Romper ese silencio. Rompo el silencio y lo que me escucho es una respuesta de un profesional que, otra vez con buena voluntad, simplemente porque es que el profesional no sabe lo que tiene que decir porque nadie se lo ha enseñado. No sabe cómo tiene que responder a eso. Al profesional también le duele el dolor, le duele el sufrimiento, se da cuenta de la experiencia tan terrible que esa persona ha tenido que vivir. El profesional se siente inundado, se inunda, no sabe qué hacer con ello, entonces, bueno, no, déjalo, eso lo tienes que superarlo, hace muchos años, supéralo, y eso lo de... O le repercute directamente, porque muchos profesionales tienen la misma experiencia. Entonces, claro, es que con esa experiencia que no sabes qué hacer y lo que quieres es, mira, vamos, o sea, de esto hemos aprendido que no se habla. Claro, yo me encuentro como médico, me encuentro mucho más cómodo, como decimos siempre, con las células, tratando con células, con mitocondrias, con órganos, con sistemas que no hablan. Y ahí con eso me encuentro cómodo. Los médicos nos han enseñado en la Facultad de Medicina nos enseñan sobre todo biología molecular. A nosotros nos parece que ser médico es algo más, y que una de las cosas en lo que llevamos trabajando 40 años es para añadir precisamente esto, no ver al paciente en su totalidad, verle un poco más allá del síntoma, ver que ese síntoma puede tener una historia biográfica y que lo que hoy el paciente nos está contando puede haber empezado hace 40 años. Muy bien, pues estaremos pendientes de esos resultados y de la evolución de este modelo de intervención en los próximos años. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y a nuestros lectores que nos sigan en www.isanidad.com. Gracias. Muchas gracias a vosotros.